Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema concepto de derecho romano. El objetivo de abordar este tema es que el educando conozca el concepto, importancia, fuentes y características del derecho romano, aplicando este conocimiento a nuestra legislación nicaragüense. El derecho romano significa que ese conjunto de normas y de leyes jurídicas que fueron aplicadas a los ciudadanos desde la fundación de Roma del año 753 a.C. hasta mediados del siglo VI después de Cristo, cuando el emperador Justiniano reunió todas las compilaciones jurídicas previas en un solo ordenamiento jurídico llamado Corpus Juris Civilis. El derecho romano se dividía en dos tipos: derecho privado y derecho público. El derecho privado son las leyes que regulan perdón, son las leyes que regulan las transacciones comerciales. El derecho público se refiere a todas las leyes creadas para proteger a los ciudadanos. El derecho romano, reunido en el Corpus Juris Civilis, se convirtió en el texto legal más relevante de la historia y sirvió de base para la creación de ordenamientos jurídicos en todo el mundo. Además, fue un punto de referencia para la evolución de las ciencias del derecho. Hablaremos sobre la importancia del derecho romano. Actualmente el derecho romano ha cobrado una real importancia en las últimas décadas de las universidades de América Latina, porque su estudio se adjudica una función pedagógica que impacta en el pensamiento jurídico, puesto que no es suficiente conocer las leyes nacionales, sino que es ineludible introducirnos en el razonamiento jurídico para alcanzar horizontes significativos que permitan estudiar, interpretar, crear, aplicar y enseñar el derecho. Perdón. El principal motivo de estudiar el derecho romano es porque la visión general del derecho se estudia a partir del derecho romano. El curso de derecho romano del 2005, cada ciegos, viene a considerarse como un modelo donde se encuentra en una gama de referencias donde el estudiante tiene la opción de emplear las estrategias metacognitivas que facilite su aprendizaje de forma sencilla y didacta para lograr los objetivos de su estudio en la formación jurídica universitaria. Es fundamental porque se inicia a la disciplina donde forjan los términos jurídicos apropiados que serán de sustento a los demás cursos sucesivos, más en su ámbito profesional al área del derecho considera acertado cuando egrese. El derecho romano tiene el objetivo principal de comprender la evolución, como su nombre lo indica, a los mecanismos jurídicos de la antigua Roma, así como algunas de sus instituciones, de manera que le permita conocer a través de esta el propio sistema jurídico nacional. Es decir, que el estudiante debe de conocer la historia, fuentes e instituciones del derecho romano que le permita determinar su relevancia e influencia en los ordenamientos jurídicos actuales, de manera que critica propositiva y tolerable, donde se considera en el derecho con la madre de la ciencia jurídica. Hablaremos sobre las características del derecho romano. El derecho romano tiene una serie de particularidades que lo definen más allá del paso del tiempo y que se han convertido en los pilares que sustentan su acción. El derecho romano tiene tres principios formulados por el jurista Domicio Ulpiano, que era consejero pretoriano durante el mandato del emperador Alejandro Severo en el año 222 al 235. Y él tenía estos principios, que era, primero, vivir honestamente, que se trataba de llevar una vida pública, honesta y transparente, porque de lo contrario esto implicaba violar las leyes y por tanto ser susceptible a sanciones. Segundo, no dañar a nadie. Alterum non liderim. Si se hace daño al tercero, entonces se hace obligatorio restituir de alguna forma el agravio físico, material o moral a través de la aplicación de la ley. Tercero, dar a cada uno lo suyo. Sum quic tributi.
Si se cumplen los acuerdos, entonces cada uno recibirá lo que le corresponde, según lo pactado. El incumplimiento de un convenio implica un acto de desigualdad para una de las partes, por lo tanto se hace necesario la administración de justicia. Es tradicionalista, decimos también, porque aunque la forma de administrar la ley cambiara, las instituciones y las leyes fundamentales se mantenían o en todo caso se preservaba una parte. El derecho romano podía evolucionar, pero la creación jurídica se afianzaba en las tradiciones que le antecedían. Y es formal, decimos, porque se refiere a la rigidez del acto jurídico. Esto se manifiesta en la creación de modelos o fórmulas que pudiesen ser aplicadas en diferentes casos, evitando interpretaciones discrecionales de la ley. El formalismo también se expresa en la solemnidad que rodea el acto de administrar justicia. Decimos que es realista cuando las leyes escritas no servían para resolver un caso. Se recurría a lo que decía la tradición mores maiorum para ajustar la ley a la realidad del momento. Es individualista, se refiere a la separación de los significados jurídicos dependiendo de su campo de aplicación, por lo cual se hacía una clara diferenciación entre el ámbito social, moral y el jurídico. Decimos que es sencillo y se refiere a la facilidad o naturalidad para aplicar la ley y solucionar casos actuales basándose en cómo se aplicó la ley en el pasado. Hablaremos de las fuentes del derecho romano. Las fuentes del derecho romano se refieren a los orígenes del saber jurídico. En el derecho romano se dividen en tres categorías: costumbre y tradición. Mores maiorum son todas las costumbres que pasaron de los fundadores de Roma a las siguientes generaciones a través de la tradición oral, por lo tanto no existe un registro escrito de estas normas. Esta falta de precisión originó la ley de las 12 tablas, una serie de normas escritas que fueron expuestas públicamente para que cualquier persona pudiera interpretarlas. Las fuentes justinianas, estas son todas las recopilaciones ordenadas por el emperador Justiniano, el Corpus Juris Civili, y a su vez se divide en cuatro grandes obras: Codex Vetus, que son las compilaciones de las constituciones imperiales; el Digesto, que es el listado de doctrinas que aún tenían vigencia y podían ponerse en práctica; Codex Repetit para Electionis, que era una revisión del Código Vetus. La novela y las constituciones eran una compilación de decretos menores organizados en más de 100 novelas. Existieron también fuentes extra-justinianas. Como indica su nombre, se trata de todos los textos o materiales jurídicos que no están incluidos en el Código Justiniano, tales como Responsa, que eran obras del jurista Emilio Papiniano en los que comenta casos jurídicos reales; Las Instituciones, que era una obra del jurista Gallo, en la que recopila jurisprudencias del sistema romano; el Cistercianum Libri ad Filium. Estas eran recopilaciones del jurista romano Julio Pablo; el Apéndice de Ars Grammatic. En realidad se trata de un libro de ejercicios de gramática del traductor Dositeo, que en su apéndice tiene un extracto de una obra jurídica. Tituli ex corpore Ulpiani eran fragmentos de un texto jurídico de un autor desconocido. La Scholia Sinatica eran fragmentos de un texto jurídico romano traducido al griego. El Fragmenta Vaticana eran trozos de obras jurídicas romanas descubiertas en el Vaticano. Colatio Leium Mosacarum in Romanorum era una comparación entre las leyes romanas y las de Moisés. El libro sirio-romano era una recopilación de leyes romanas utilizadas en una parte del Imperio Oriental. Libro sirio-romano era una recopilación de leyes romanas utilizadas en una parte del Imperio Oriental. El material arqueológico jurídico eran tablas, papiros o documentos que registren actos jurídicos. Y la fuente extrajurídica se refiere a todo registro escrito de las prácticas jurídicas romanas, como los testimonios de historiadores antiguos, escritores y filósofos, oradores y toda obra que pueda ser considerada una fuente del conocimiento jurídico. Un ejemplo de una fuente extrajurídica es la obra Historia Augusta,
que es una recopilación de la vida y obra de los emperadores romanos que gobernaron entre los años 117 y 284 después de Cristo. Esta obra fue escrita por al menos 6 historiadores en diferentes épocas. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a los conceptos de historia del derecho. Muy buenos días.